Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 5 de Juan. Continuamos en nuestro estudio de esta epístola. Estamos examinando el concepto bíblico del vencedor. ¿Quién realmente es un vencedor en la vida cristiana? Es un concepto rico en significado para todo creyente, para todo hijo de Dios. Y tal vez a modo de introducción vamos simplemente a dar lectura a los versículos del 1 al 5 de esta porción bíblica, capítulo 5 de Primera de Juan, versículos del 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice Juan, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Notaron ustedes que 3 veces en estos 2 versículos finales, o los últimos 2 versículos que leímos, Juan nos habla de victoria, nos habla de un vencedor, describe a un vencedor? Y comenzamos la última vez a contemplar este tema y notamos algunas cosas en cuanto al significado bíblico del concepto de vencer. Un corto versículo que sin duda ustedes ya lo han memorizado, que se encuentra ya en 2 Corintios, dice: a Dios sean dadas gracias, quien siempre nos guía en victoria o en triunfo por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. ¿Quién es el nos en este versículo? Siempre nos guía. ¿Quiénes son los nos? Los creyentes, obviamente, aquellos que pertenecemos a Cristo Jesús. Y Pablo afirma que aquellos que somos del Señor, el Señor nos guía en victoria, siempre en Él, en Cristo. Romanos 8, ya vimos la última vez que Pablo nos llama más que vencedores, hiper, Nike o Nike, super vencedores en Cristo Jesús. Esto es lo que también Juan nos enseña en el pasaje que estamos estudiando. Si somos regenerados, si pertenecemos al Señor Jesús, si hemos sido transformados por su gracia, si hemos sido santificados, justificados, si la obra de Cristo Jesús nos ha salvado, nada ni nadie nos puede finalmente y fatalmente derrotar. Esa es la idea. No hay derrota para el cristiano. Hay escaramuzas, hay batallas que perdemos, pero la victoria final está ya sellada. Somos victoriosos en Cristo Jesús. No hay duda de eso. Nuestra salvación es segura y es indestructible. Pero alguien dirá: pero pastor, yo conozco a tal y cual, o conozco a esta persona que era muy fiel, venía a la iglesia, hablaba tan bien, daba evidencias aparentes de que era del Señor, y sin embargo regresó al mundo. Se dio vuelta, dio la espalda al Señor Jesús o al cristianismo y regresó, así como dice Pedro, como un perro regresa a su vómito. ¿Qué pasó con estos? ¿Qué nos diría Juan al respecto? Bueno, ya lidió Juan con este tipo o esta categoría de personas. En el versículo 19 del capítulo 2 le diría a usted: bueno, hermano, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, no todo lo que brilla es oro. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, y estábamos hablando con los hermanos allá de una persona que mutuamente conocemos, que aparentemente daba evidencias de ser un gran siervo de Dios. Y este es uno de los que tal vez en el último día dirá: Señor, Señor, yo no hice esto en tu nombre, no prediqué en tu nombre, no hice... Y el Señor les contestará: apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Lo que les caracterizaba era su acción, su vida, por más que se declararan cristianos y en este caso se declarara ser un siervo de Dios.
Entonces Juan nos dice que no tenemos que tener temor. Los que salieron porque dan evidencias con esa salida de que no pertenecían a Cristo. Pero vosotros, noten el versículo 20 del capítulo 2 en contraste, pero vosotros, cristianos, tenéis la unción del Espíritu. Ven, hace un contraste, pero vosotros, el Espíritu Santo, la unción del Santo, y todos vosotros sabéis. ¿Quiénes son los vosotros? Los creyentes, los verdaderos. Y más adelante en este mismo capítulo, el versículo 27 dice, y en cuanto a vosotros, otra vez los creyentes, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción, hablando del Espíritu Santo, os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Es un presente indicativo ahí, aunque algunas Biblias lo traducen como un imperativo. Permaneced, realmente en el original dice permanecéis en Él, es un presente. Y claro, los creyentes permanecen en Él, permanecen en Cristo, porque la unción del Espíritu Santo permanece en ellos. Y obviamente, quien comenzó la buena obra en nosotros, por medio de su Espíritu, la perfeccionará. No la va a dejar a medias, no la va a dejar sin terminar, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? La redención, hasta el día de su segunda venida, cuando Él nos lleve a su presencia. Esa es una tan animadora verdad, ¿no es cierto?, para los creyentes. Saber de que somos vencedores, final y últimamente somos vencedores. A veces no nos sentimos como vencedores, a veces nos sentimos como tambaleantes en nuestra fe. Pero si tú perteneces a Cristo Jesús, si tu fe es genuina, tú vas a permanecer y ser fiel hasta el final, porque el Señor es el que te sostiene. Y la fe que Él te concedió finalmente es la fe que te va a llevar hasta el último y final paso, hasta que pasemos a su presencia o Él venga por nosotros. Ahora, ¿contra qué es que vencemos? Una cosa es decir que vencemos, pero ¿contra qué vencemos? La última vez repasamos estas cosas. La Biblia claramente nos enseña que vencemos contra Satanás. Satanás es un enemigo, es nuestro enemigo, es el acusador de los hermanos, es el diablo, y ese enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en la cruz logró la victoria final. Y nosotros que somos del Señor Jesús, estamos en Cristo Jesús, por supuesto, tenemos la victoria sobre Satanás, la victoria final. No tenemos que vivir en terror de que Satanás nos va a comer para el desayuno. Algunos viven en terror del enemigo porque piensan que los puede derrotar total y completamente, y no es cierto. Satanás ya es un enemigo derrotado. Está en contra de nosotros, nos acusa, trata de distraernos, trata de lanzarnos flechas, trastabillas, lo que sea, pero Satanás es derrotado en Cristo Jesús. Y si tenemos victoria sobre él es porque estamos en Cristo y nada más. También tenemos victoria sobre la muerte, nos enseña la Biblia. Ese es el enemigo final, ¿se acuerdan? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En el capítulo 15 de 1 Corintios. Es un aguijón, es un enemigo, es el final enemigo, el último. Pero sobre la muerte también tenemos victoria. Obviamente, todos morimos físicamente. El día que comieres de ese fruto moriréis, dijo el Señor, y a partir de Adán hasta que el Señor venga, toda la raza humana ha caído en pecado y sigue pecando porque lleva esa herencia de Adán. El pecado entró por un hombre y justamente la muerte por medio de él. La muerte física y por supuesto la muerte espiritual. Para el creyente experimentaremos muerte física y todos vamos decayendo, ¿no es cierto? Con los años, a medida que nos vemos, sentimos, nos damos cuenta, nos vemos en el espejo, vemos fotos de hace años atrás y decimos, ah, caray, ¿qué pasó? Digo, algo pasó, ya ni se reconoce uno, ¿no es cierto? Y ahora que estuve con mi papá estos días, yo veo fotos de mi papá hace unos 20 años atrás, todavía se manejaba y se movían como hoy me muevo yo, pero hoy lo veo a mi papá y digo, oh, caray. Y cuando uno ve a sus padres que están pero en declive, uno ve que para ahí va también la cosa, ¿no? Todos vamos en esa dirección. Y algún día
morimos. Pero qué tremenda diferencia para el creyente. Morimos físicamente, pero la victoria espiritual es nuestra. No tenemos temor a la muerte. La muerte es simplemente una transición, un paso a la gloria que nos espera en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Por eso no tememos la muerte, ha sido derrotada. También tenemos victoria sobre el mundo. En este pasaje que acabamos de leer, el versículo 4 y el 5, 3 veces nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hemos vencido al mundo. ¿Qué mundo? ¿A qué se refiere el apóstol? Obviamente no se refiere al mundo creado, no se refiere al mundo que podemos ver, sino que se refiere al sistema invisible de maldad que rige en este mundo y es controlado por el poder de Satanás. En este mismo capítulo, el versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este sistema, el cosmos, este sistema controlado por Satanás. Pero la Biblia nos enseña que hemos derrotado al mundo y nuestra fe derrota al mundo. Como Job, perderemos lo que poseemos en este mundo, podemos perder nuestra familia, podemos perder nuestra salud. Algunos han perdido el cabello. Pero lo que nunca perderemos es nuestra fe, como le sucedió a Job. Satanás trató de sacudirlo al extremo y decir, bueno, la razón que él te teme y es fiel es porque lo has protegido, pero quita esa muralla de protección de la vida de Job y verás cómo te insulta y te calumnia en tu propia cara. Dios le dio permiso y ¿qué pasó? Job, aunque me matare, aún confiaré en él. ¿Ven? Esa es la fe de un verdadero creyente en el Antiguo Testamento y obviamente todo creyente verdadero tiene esa fe que perdura, permanece, porque no es una fe que simplemente es de él, sino que es una fe que Dios concede. Entonces, ¿cómo reconocemos a un vencedor? De varias maneras. Pasamos ahora de la definición de un vencedor a la descripción de un vencedor. Y Juan nos lleva de regreso a las pruebas que demuestran quién es un verdadero cristiano. Juan está interesado en animar a los verdaderos creyentes. Animarlos. ¿Es usted un verdadero creyente? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Está seguro de que pertenece a Él? Fíjese lo que Juan le dice. Estas cosas os escribo a vosotros, el capítulo 5, versículo 13, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, está hablando a creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces Juan está interesado en proveer seguridad, dar ánimo a los creyentes, que sepan que son finalmente vencedores. Un cristiano verdadero vence. ¿Cómo se distingue un cristiano verdadero? ¿Cómo podemos reconocer a un vencedor? Bueno, el versículo 1 de este capítulo 5 nos dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, por su fe. Lo reconocemos en primer lugar por su fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe. Versículo 4. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo otra vez? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la primera característica de un vencedor es que tiene fe. No fe en simplemente Dios, tiene fe en el Señor Jesucristo, en su persona, en su obra. Todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de Jesús, lo creemos. Y esa es la primera evidencia de que somos vencedores, de que pertenecemos a Él. Creemos en Cristo Jesús. La segunda prueba que vimos la última vez, o característica de un vencedor, es su amor. Al final del versículo 1 dice, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Amor al Padre y amor al que ha nacido del Padre. Versículo 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Un vencedor se conoce entonces por su amor a Dios y su amor a los hijos de Dios. Y este amor se demuestra en guardar sus mandamientos. Vamos a hablar de eso en un segundo. Pero esto no es nuevo en la epístola. Recuerden que Juan, en contraste, digamos, al apóstol Pablo, que lleva sus temas en una forma lineal, A, B, C, 1, 2, 3, Juan no trata los temas de esa manera, sino que Juan regresa en círculos sobre los mismos temas que ha cubierto.
Y ya ha hablado de esto. Juan nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Fíjense, si usted no ama a su hermano, a su hermana, dice claramente Juan, usted no es de Dios. El capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El versículo 12, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo se reconoce un vencedor? Por su amor. Por su amor. Por su fe en el Señor Jesucristo y por su amor a Dios, manifiesto expresamente en su amor a sus hermanos. Porque es la única manera que la gente puede ver el amor de Dios, cuando demostramos ese amor a los que pertenecen a la familia de Dios. Es obvio que Juan no está hablando de amor sentimental aquí. El amor cristiano, el amor ágape, no es un amor sentimental, sino que es un amor que busca honrar a Dios y buscar el bien de aquellos que aman a Dios, los hijos de Dios. El amor se observa entonces en la manera en que nos relacionamos y nos tratamos como familia de Dios, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Sabemos que amamos a Dios cuando amamos a los hermanos. En estos días, Bárbara y yo hemos experimentado por parte de muchos de ustedes amor genuino. No han venido a simplemente abrazarme, decirme cuánto te amo, estoy pensando en ti siempre, y son ceras de esas cosas. Están demostrando amor por la forma en que nos tratan, en forma tangible. Yo sé que ustedes me aman. Y lo están demostrando como familia de Dios. Y gracias a Dios por eso. Este es el amor ágape, que no depende en sentimientos. No depende en sentimientos, sino que es un amor de sacrificio. Es un amor que no tiene nada que ver con qué bonito es o qué atractivo es o no es la persona a quien uno ama o dirige su amor. No tiene nada que ver con eso. Es un amor de sacrificio. Y los cristianos verdaderos, los vencedores, aman a Dios, se gozan en la comunión con Dios y se gozan en la comunión de su pueblo. A mí me da mucho gusto cada vez que sé que voy a estar con los hermanos. Y si hay una persona que para esa persona es, ¡ay, otra vez tengo que ir a la iglesia! ¡Uy, qué aburrido estar con todas estas cuates! Si usted tiene esa actitud para la gente de la iglesia y para usted es una tortura estar aquí, ¿sabe qué? Con la autoridad de la palabra de Dios le puedo decir, usted no pertenece al Señor. ¿Sabe por qué? Porque un creyente ama a los otros creyentes. No quiere decir que todos los creyentes nos caen absolutamente simpáticos todo el tiempo. Hay momentos cuando uno sí tiene como ser humano ciertas, mira a los demás y dice, uy, qué difícil es esta persona, pero es un hermano en Cristo, pertenece al Señor Jesús, es hijo del mismo Padre, por lo tanto me debo a Él, en amor a Él. ¿Y saben qué? Aprendemos a tolerar cositas. Porque al fin y al cabo, tú tienes tus cositas. Y tu hermano tiene sus cositas. Y yo tengo mis cositas. Y nos tenemos que amar a pesar de nuestras cositas. Ese es el punto. A veces nos dejamos llevar mucho por las cositas de afuera, superficiales, que me caen mal. Y nos irritamos demasiado en base a eso cuando la Biblia nos dice, amémonos. ¿No es cierto? Amémonos. Y finalmente, un creyente genuino ama a sus hermanos. ¿Saben qué? Yo cuando pienso en los hermanos digo, hago un análisis, no todo es perfecto en su vida, no todo es perfecto en mi vida, pero ¿sabes qué? Son hijos de Dios y les amo. Y los hermanos nos amamos. Por eso digo, si hay una persona que no se goza en estar con los hijos de Dios y ministrarse mutuamente, tal persona no es del Señor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hijos de Dios? Ese es el punto. Amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Tan claro, ¿no es cierto? Clarísimo. Una tercera característica de un vencedor. No solo su fe,
No solo su amor, sino su obediencia. Y aquí estamos en el versículo 2 y 3. Noten la relación que Juan hace al final del versículo 2 y el 3. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios. Noten esto, que se les grabe esto. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Las tres características de un vencedor están íntimamente ligadas. Creemos en Dios, tenemos fe en el Señor Jesucristo y todo lo que esto implica. Tenemos fe, eso produce amor y el amor a su vez produce obediencia. La obediencia en la Escritura es la expresión de amor a Dios y amor a su palabra. Y noten, otra vez dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y obedecemos a Dios no porque somos legalistas, sino que lo hacemos por amor a Dios. Lo que Juan nos dice es que sus mandamientos no son gravosos. El obedecer a Dios no es una pesadilla. Obedecemos porque queremos y nos deleitamos en esa obediencia a Dios, a quien amamos. No es una obediencia forzada, dice Juan, no es gravosa, no es obediencia militar. Cuando usted está en la milicia, en el ejército, usted obedece, pero no obedece porque tiene amor a su sargento. Ni lo hace con cariño, lo hace porque ni modo. Ese es un amor legalista, compulsivo. No hay. Lo que dice acá Juan es que amamos porque queremos. Y si ese amor no es gravoso, no nos pesa. El versículo 2 dice, guardamos sus mandamientos. La palabra guardar acá es un presente indicativo. Siempre hacemos o como hábito hacemos sus mandamientos. La palabra es hacer, poeo, presente indicativo, lo estamos haciendo. Como hábito, no quiere decir que nunca desobedecemos, pero como hábito obedecemos. Y el versículo 3 tiene otra palabra que también se traduce guardar, pero es la palabra tereo, que quiere decir proteger, guardar en el sentido de guardar un tesoro. Guardamos sus mandamientos con todo gusto, como si estuviéramos protegiendo un gran tesoro que se encuentra revelado en este libro, su palabra. Es la lección o lo que el Señor Jesús enseñó acerca de sus mandamientos. Tomad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús, y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, porque mi yugo ¿qué? Es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. No es una obediencia de, ay, tengo que obedecer a Dios, esto me está torturando, esto me mata. No, obedecemos porque nos encanta obedecer su palabra. Guardar los mandamientos del Señor no es una carga pesada, no es una penitencia. Obedecemos porque queremos. Juan 14:15, el Señor Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardaréis mis mandamientos. El guardar mandamientos es resultado de amar a Dios. Ese es el punto. Si me amáis, Juan 14:15, guardaréis mis mandamientos. ¿Tú dices que eres vencedor? ¿Tú piensas que eres vencedor, que eres cristiano o cristiana? La comprobación de esa afirmación en tu propio corazón es, primero, que tienes fe en el Señor Jesucristo. Crees en el Señor Jesucristo, tal como Él es revelado en el Nuevo Testamento. No una aberración de Cristo, no un invento de Cristo. Entonces dice Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces la primera es la fe. La segunda es, si tú crees que eres hijo de Dios o eres vencedor, tienes tu amor a Dios y tienes tu amor a la familia de Dios y finalmente eres obediente a Dios, a su palabra. Y quiero enfatizar eso, obediencia de corazón. La obediencia es algo, otra vez, que hacemos con agrado. Recuerdan las palabras de Pablo en Romanos 6:17, pero gracias a Dios, dice Pablo, gracias a Dios, que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, os hicisteis obedientes. Noten, os hicisteis obedientes y después agrega, de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No es que obedecieron simplemente por obedecer ciegamente, sino que obedecisteis de corazón. Esa es la transformación de un creyente. Antes ustedes querían ser religiosos. Hoy que son creyentes, transformados por el Señor, quieren obedecer, desean obedecer. Es la inclinación de su corazón continuamente obedecer, aunque a veces tenga usted resbaladas y algunas caídas. Pero la inclinación de su corazón es obedecer. ¿Y sabe qué dice Juan? Esos mandamientos no son gravosos. No son gravosos.
Bueno, esta es la definición y descripción de un vencedor. Ahora veamos, en tercer lugar, las bendiciones de un vencedor. Sabemos que como cristianos somos vencedores, lo hemos dicho. Conocemos las características de un vencedor, pero Juan no ha concluido con el tema. Tal vez no lo trata en este libro, pero si vamos al libro de Apocalipsis, que también lo escribió el apóstol Juan, ahí vemos las bendiciones que Dios tiene para con los vencedores. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, tenemos en estos dos pasajes las 7 cartas del Señor a las 7 iglesias. Estas promesas a las 7 iglesias resumen las promesas del Señor Jesús a los vencedores en la iglesia en general, a través de los siglos. Y cada una de estas cartas contiene una promesa a los vencedores dentro de la iglesia. Cada iglesia, cada congregación tiene los dos grupos. Tiene vencedores y tiene aquellos que pasan por vencedores. Tiene creyentes genuinos y tiene personas que simplemente profesan serlo. O sea que hay vencedores y hay perdedores, aún dentro de una congregación. Y es justamente lo que vemos a través de estas 7 cartas. 7 cartas del Señor. La primera de estas iglesias es la iglesia en Éfeso, en el versículo, los primeros 7 versículos del capítulo 2. Esta era una iglesia que había comenzado bien, ¿se acuerdan? Fue fundada por el apóstol Pablo, una iglesia que prometía mucho, una iglesia que realmente fue una iglesia ejemplar en muchos sentidos, pero ¿qué pasó? Se había enfriado. Habían abandonado su primer amor, dice ahí. Obviamente existían en esa iglesia personas que eran hijos de Dios y otros que aparentemente simplemente profesaban serlo. Y el Señor ahora se dirige a los verdaderos creyentes en el versículo 7 y les dice, al vencedor. Y aquí específicamente Cristo habla al vencedor, a un verdadero creyente. Le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender que Apocalipsis en un sentido es un libro con mucho simbolismo. Sin embargo, tenemos que estudiarlo en el contexto en que se encuentra. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es eso que el Señor promete acá que vamos a comer los vencedores del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios? Ustedes recordarán allá en el jardín del Edén que cuando Adán pecó, una de las cosas que el Señor hizo, echó a Adán y a Eva del paraíso y lo hizo para que no comieran del árbol de la vida. El árbol de la vida era el árbol que iba, una vez comido el fruto, iba a darles vida para siempre jamás. Y Dios no quería que el hombre viviera en esa condición de pecador para siempre jamás. Entonces los echa del huerto. Y esta vida simboliza la vida eterna. El paraíso de Dios obviamente simboliza el cielo. Lo que este pasaje de Apocalipsis 2 promete a los vencedores, a los creyentes, es que vivirán para siempre en ese paraíso disfrutando de vida eterna. Apocalipsis 22 dice Juan, quien escribió Apocalipsis, y me mostró un río de agua, el versículo 1, de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, describiendo acá el cielo, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, ahí otra vez se menciona, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Observan eso. Cuando lleguemos al cielo, dice Jesús, la promesa esta es que comeremos del árbol de la vida que produce frutos. Obviamente los frutos son para el bien. 12 clases de frutos. No sé qué serán. No es cuestión de especular. ¿Para qué vamos a especular? No lo dice. Pero aquí nos dice la promesa del capítulo 2 de Apocalipsis que comeremos del árbol de la vida. Yo no sé cuál va a ser nuestra experiencia en el cielo. Si comer acá se refiere a que literalmente vamos a comer o es simplemente simbólico. No sabemos. ¿Tendremos un sistema digestivo? No lo sé. Posiblemente no. El punto es que cuando lleguemos al cielo vamos a disfrutar del fruto del árbol de la vida. Lo que dice acá. Una vida eterna, incomparable con lo que hoy estamos experimentando. Hoy tenemos vida eterna, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, esa vida va a ser absolutamente incomparable con lo que hoy estamos viviendo. Otra carta se dirige a Esmirna, la iglesia en Esmirna, contiene otra promesa o bendición para los vencedores. Fíjense el versículo 11.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hablamos de esto un poquito hace unos minutos. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, el vencedor no sufrirá la segunda muerte. Todos, obviamente, sufrimos la primera muerte, que es nuestra muerte física sobre esta tierra. Pero un vencedor jamás va a experimentar la muerte segunda o la muerte espiritual. Jamás. La muerte espiritual es la separación eterna de Dios para siempre jamás. Qué tremendo, ¿no? Qué triste. La persona sin Dios va en camino a un infierno, a una eternidad sin Él, separado para siempre de Dios. Pero aquellos que han sido salvados, dice Juan, los vencedores, nunca van a experimentar la muerte espiritual. Eso se acabó para nosotros. Tercera carta, y una promesa también. Se dirige a la iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, otra vez se dirige el Señor al que es vencedor, a la persona que hemos estado describiendo por estas 2 semanas, o un hijo de Dios, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Qué interesante, ¿no? Al vencedor. Dice acá que le dará maná escondido. Bueno, ¿qué es el maná o qué era el maná? Todos sabemos qué era el maná. Este es un lenguaje simbólico, pero el maná sabemos que es el pan, la semilla que cada día Dios proveía para la nación de Israel. ¿Se acuerdan cuando dejaron a Egipto? Dios los liberó de Egipto y a través del desierto pasaron 40 años y cada día fielmente, cada mañana el Señor les proveía pan, una semilla llamada maná. Y cada mañana recogían lo suficiente para el día. Si algunos querían recoger más, eso se podría, no servía. El Señor le dijo, yo les voy a proveer para cada día, para cada mañana. Y solamente el día viernes se recogía más para no recoger el día sábado, que era el día de descanso. ¿No es cierto? Y una porción de ese maná se llevaba al arca del pacto y quedaba ahí como memorial del alimento que Dios proveía al pueblo de Israel en el desierto. Eso era el día sábado también. Pero el maná era la provisión de Dios al pueblo. El maná escondido es toda la provisión de Dios al vencedor en Cristo. Fíjense que en Juan 6:31 dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Este es el verdadero maná. Y después agrega en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre. ¿Ven quién es el maná final? El maná real es Jesucristo. Cuando lleguemos al cielo, recibiremos en abundancia todo lo que significa pertenecer a Cristo. El maná escondido. ¿Por qué está escondido? ¿Por qué dice escondido? Bueno, en un sentido, el Señor Jesús está escondido para nosotros hoy. Tenemos su Espíritu, pero no lo vemos cara a cara al Señor Jesús. En aquel día, cuando estemos en el cielo, el pan de la vida estará presente, estará con nosotros para siempre jamás. Y experimentaremos para siempre jamás una incomparable vida o pan de vida a través de nuestro Señor. Él va a estar ahí con nosotros. Y también nos dice acá el versículo 17 que recibiremos una piedrecita blanca. Bueno, los vencedores de eventos atléticos en la época, además de recibir una corona de laurel, recibían un anillo con una piedra, una piedrecita, el equivalente de un brillante. Y aquí nos dice que vamos a, en ese día final, en esa victoria final, vamos a recibir una piedrecita en la cual está escrita un nuevo nombre que cada uno de nosotros vamos a recibir. ¿Cuál va a ser ese nombre? Les pregunto, ¿no lo saben? Yo tampoco lo sé. Nadie lo sabe, porque acá dice que nadie conoce ese nombre. En ese momento, cada uno de nosotros que pertenecemos a Cristo, vamos a recibir ese nombre. Y vamos a saber cuál es. Qué interesante.
Lo que esto me enseña a mí es lo siguiente, escuchen. Cuando lleguemos al cielo, cuando pensamos en el cielo, por lo general pensamos en multitudes de santos reunidos allá, en la ciudad celestial, con Cristo Jesús. Lo que esto me enseña a mí es que el Señor Jesús no me va a tratar como uno de la multitud, sino que me va a tratar personalmente y me va a dar un nombre personal, así como Él me conoce hoy. En aquel día me va a conocer personalmente y me va a tratar personalmente como individuo, no como multitud. Qué lindo, ¿no? Vamos a recibir un nombre distinto ahí. En aquel día sabremos, algo especial. Entonces, otra promesa para los vencedores. Él nos dará un lugar especial y un nombre especial como individuos. La cuarta carta y promesa va dirigida a la iglesia en Tiatira. Observen el versículo 26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Aquí el Señor promete a los vencedores autoridad delegada sobre las naciones. Sin duda esta es una referencia al reino milenial, cuando estemos rigiendo con Cristo bajo su autoridad, con autoridad delegada a las naciones. Vamos a estar rigiendo. Y algunos dicen, qué lindo, voy a tener una espada y con mano de hierro. Está bien, pero lo interesante es que la palabra regir es la palabra aquí, poimane, que quiere decir pastorear. En otras palabras, vamos a estar rigiendo con Jesús bajo la autoridad del Señor, pero vamos a regir así como un pastor guía a las ovejas. Y a veces el pastor de un rebaño, por supuesto, llevaba un cayado que usaba en momentos para disciplinar. Y aparentemente vamos a tener esa autoridad también, como el versículo acá nos enseña. Noten el versículo 28, Juan escribe, y le daré la estrella de la mañana. Cuando uno lee Apocalipsis hay tanto lenguaje simbólico que hay que tener cuidado lo que uno hace con eso. ¿Qué es la estrella de la mañana? ¿A qué se refiere? Bueno, vean el capítulo 22, 16, rápidamente, al final del libro. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Aquí dice yo, Jesús. El Padre está prometiendo a los vencedores que Él les dará al Señor Jesucristo y gozaremos en el cielo de su presencia de una manera que hoy todavía no experimentamos. ¿Están notando ustedes que estas bendiciones a los vencedores son todas futuras? Todas futuras. Y tienen que ver con bendiciones celestiales en un sentido. Nos dice Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús hoy. Bueno, eso es en cuanto a nuestra posición, pero en el futuro esas bendiciones que hoy son posicionales, en el futuro van a ser todas nuestras. Vamos a experimentarlas, vamos a estar ahí. Esto nos anima mucho, a mí me anima. En el capítulo 3, ahora encontramos la quinta carta, que se dirige a otra iglesia, la iglesia en Sardis, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí tenemos otra iglesia mixta, algunos falsos y otros genuinos. Y estos genuinos se describen como aquellos que no han manchado sus vestiduras, son fieles. Dice acá que vestirán vestiduras blancas, que es el símbolo de pureza, y realmente en el cielo reflejan justicia real. En esta tierra nos dice la palabra de Dios que somos justos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros llegásemos a ser ¿qué? Justicia de Dios en Cristo. Dios nos mira a través de Cristo. Hoy poseemos la justicia de Cristo y Dios nos mira en Cristo, en Él. Pero en el cielo, ¿saben qué? No solamente vamos a tener justicia atribuida a nosotros por Cristo, sino que vamos a ser justos. Vamos a ser genuinamente justos. Vamos a ser dignos, dice acá. En el cielo, no aquí, en el cielo. En nuestra condición glorificada seremos verdaderamente justos en experiencia.
Y de acá agrega rápidamente que nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. El libro de la vida. ¿Qué es esto del libro de la vida? Bueno, el diario divino que registra los nombres de todos los que han sido escogidos para vida eterna. A veces en las ciudades antiguas, todas las ciudades antiguas de esa época tenían un registro de la ciudad donde estaban anotados todos los nombres de los que vivían en esa ciudad. Había algunos ciudadanos indignos que por alguna razón los oficiales de la ciudad decidían borrar sus nombres de ese registro. Y lo que Juan está diciendo es que eso jamás va a suceder en el cielo. Si estamos ahí para siempre, nuestros nombres jamás serán borrados del cielo, nadie perderá su vida. Jamás, jamás. En sexto lugar, la sexta carta en estos capítulos de Apocalipsis se dirige a la iglesia en Filadelfia. Al que venciere, dice Jesús en el versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Otra vez, en las ciudades antiguas se levantaban templos sostenidos por columnas. Y cada una de estas columnas por lo general llevaba el nombre grabado de algún ciudadano renombrado en la ciudad a quien se le rendía un homenaje especial. Posiblemente la familia contribuía, pagaba dinero para que esa columna llevara el nombre de esta persona. Y sucedía. Estas columnas eran columnas fuertes, firmes, obviamente todavía si usted visita Grecia hoy, visita Turquía, visita esa parte del mundo, existen todavía templos levantados, sostenidos por estas columnas que fueron construidas para que duren para siempre, no para que se derrumben. Y el Señor nos dice en este pasaje, por medio de Juan, que a los vencedores Él hará columnas que llevarán escritas el nombre de Dios. Él nos va a hacer columnas de ese templo, simbólico de pertenencia a Dios. Él escribirá también el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y acá dice un nombre nuevo, otra vez. No entendemos todo cómo esto se va a llevar a cabo, pero el punto es este. Somos seguros, somos amados, somos honrados de manera inconcebible. Vamos a llevar el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y un nombre nuevo también. ¿Dónde va a estar escrito? No sé. No sé dónde vamos a tener eso escrito, pero acá se nos dice. Esto es lo que nos espera como vencedores. Y finalmente, la última carta. Es la carta a la iglesia en Laodicea. Que era una iglesia tibia, ¿se acuerdan? Es la iglesia que le causaba náusea al Señor Jesús. Dice que no era ni caliente ni fría, sino que era tibia. Por lo tanto, los vomitaré de mi boca. Bueno, en esta iglesia también existían vencedores. No todos eran tibios, sino que había vencedores en medio de esta iglesia derrotada. Dice el versículo 21, al que venciere en esta iglesia, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjense qué promesa, esto es demasiado para comprender. Nosotros que fuimos salvados por gracia, que no merecemos nada sino la condenación eterna, aquí se nos promete no solamente que vamos a estar en el cielo con Jesús, sino que vamos a estar sentados en su trono. Esto es inconcebible. Esto es inconcebible. Estas son las increíbles bendiciones para un vencedor. Vamos a estar con Él, compartiendo su trono. Recibimos vida eterna, llegaremos al cielo, al paraíso de Dios, ya. Eso es mucho. Seremos individualmente identificados, ya lo vimos. Eso es tremendo. Vamos a recibir un nuevo nombre. Eso es precioso. Recibiremos una piedra que nos distingue, nos va a tratar como individuos. Disfrutaremos del pan de la vida para siempre. El Señor nos va a honrar de una manera singular y finalmente en esta victoria final nos dice Juan que Él va a compartir su trono con nosotros. Imagínense. ¿Cuál es nuestra reacción? Hay momentos que las palabras no me alcanzan, dice el Corinto. ¿Saben qué? Este es el momento cuando las palabras realmente no alcanzan, sino simplemente postrarnos, adorar su nombre y dar gracias. No hay más que decir, porque no hay palabras para expresar una respuesta digna de lo que el Señor merece.
Esto es lo que nos espera. Esto espera a los vencedores. Si usted es de Cristo, usted es vencedor. Si usted es del Señor Jesús y usted es vencedor, estas son las bendiciones que a usted le esperan, que a mí me esperan, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, realmente no sabemos qué decir. Nos quedamos sin palabras, Padre, al contemplar este futuro eterno en gloria. Las palabras no nos alcanzan para expresar lo que sentimos, Señor. Hay momentos que estamos en esas condiciones.